Instalación de calentadores solares. Una de las ecotécnicas que va en aumento y que tiene que ver con el oficio de plomero es el de la instalación de calentador solar. En esta clase aprenderás el funcionamiento y la instalación de dos tipos de calentadores, el de colector plano y el de tubo de vacío. Un calentador solar es un sistema para calentar agua con energía proveniente del sol. Tiene tres partes: colector solar para captar los rayos de luz solar y convertirlos en calor; el termotanque, que sirve para almacenar y mantener agua caliente; y el tercer elemento es el sistema de tuberías y la estructura de soporte. Esta parte permite la circulación de agua fría caliente, da ángulo de inclinación y orientación al colector para que capte la mayor parte de energía solar. Además, soporta el termotanque en la parte superior, ya que el agua caliente sube y se almacena en él. El calentador llega a calentar el agua entre 50 y 90 grados centígrados y tarda en hacerlo de 3 a 5 horas. El principio de funcionamiento de los calentadores solares es sencillo. Recuerda que los estados físicos del agua son sólido, líquido y gaseoso. Así, el agua se presenta en estado sólido cuando la temperatura es cercana a 0 grados centígrados. ¿Qué pasa cuando empieza a subir la temperatura? Supongamos que llueve y el agua se acumula en los charcos. Después de un rato, observamos que el charco se seca. No fue necesario elevar mucho la temperatura para que el agua del charco se evaporara. A partir de 1 grado, el agua inicia su evaporación. Si hace más calor, la temperatura se eleva y la evaporación es más rápida. El vapor de agua sube y el agua líquida baja. Esto significa que el agua cambia su densidad con la temperatura. El sistema de calentamiento, entonces, necesita acumular calor para cambiar la densidad del agua. Esto se logra haciendo una trampa de calor, es decir, dejar que pasen los rayos solares, pero no permitir que regresen. Lo puedes verificar con una simple caja y un cristal. Este permite el paso de los rayos y la caja evita que se escape el calor, haciendo que se acumule dentro de la caja. Si colocamos un depósito con agua en el exterior y hacemos circular el contenido por un tubo metálico delgado, poco a poco el calor atrapado en la caja se transferirá al agua y elevará su temperatura. El colector de un calentador cumple la función de la trampa de calor. Su función es recolectar la mayor cantidad de rayos solares, convertirlos en calor y evitar que éste se salga de la trampa. Estructura. El colector tipo plano está soportado por un marco de aluminio. En él se coloca la cubierta de vidrio templado, que servirá para dejar pasar la luz y evitar que escape el calor. Después se coloca la placa absorbente, que es un enrejado con aletas de cobre, por donde circulará el agua y se le transferirá el calor. Es semejante a un radiador de agua. El resto es para conectar la salida de agua caliente y fría y aislar al colector para evitar que se escape el calor. El colector de tubo de vacío está formado por un conjunto de tubos, en cuyo interior se forma una cámara al vacío que servirá para atrapar la luz solar. Al vacío significa que carece de aire o de cualquier otra sustancia. En la superficie del tubo se absorbe la energía solar y queda atrapada dentro de la cámara. El paso del agua está en el tubo y el agua circula debido a la diferencia de densidades en dos sentidos constantemente. Hacia abajo circula agua fría y hacia arriba el vapor de agua. El agua sale y regresa del termotanque
de tal manera que, poco a poco, el agua se calienta. Para almacenar y mantener el agua caliente, se requiere un termotanque. Este es un recipiente que evita que el calor del agua escape a la atmósfera. Para explicar su funcionamiento, partamos de un tanque que está vacío. Este tiene dos cubiertas. Entre ellas se coloca material térmico. El tanque interno es el que almacenará agua, por lo que tiene una capa de material que no permite su oxidación. El termotanque tiene dos llaves. En una entra el agua fría y por la otra sale el agua cuando ya está caliente. Un extremo del tubo de vacío del colector se conecta al tanque. Para soportar el tanque y el colector inclinado, debe apoyarse en una estructura metálica. El tanque se llena con agua fría. El sol empieza a elevar la temperatura y se genera el cambio de densidad en cierta cantidad del agua, lo que provoca la circulación. El agua fría baja y en sentido contrario, el agua caliente llega al depósito y empieza a entibiar el agua y a calentar el colector. Así, inicia la circulación de agua caliente y fría por el cambio de densidad generado por la temperatura. Poco a poco la temperatura llega a un máximo. Si hay mucha luz solar, puede alcanzar los 80 o 100 grados centígrados en 3 horas. Debido a que el tiempo de recuperación es lento, es conveniente combinar el calentador solar con el boiler de paso. En caso de que des esta solución, deberás conectar un tubo del tinaco a entrada de agua fría. En la salida del agua caliente, debes hacer dos derivaciones. En una de ellas, coloca una válvula, la cual deberá abrirse para que salga el aire caliente cuando la temperatura sea muy alta. La otra, debes conectarla a la entrada del agua fría del calentador. La salida del agua caliente del boiler, conéctala al servicio de agua caliente de la casa o del edificio para cocina, regadera y lavabo. La ventaja de conectar un calentador solar con el boiler es que se reduce el consumo de gas en un 80% y siempre tienes agua caliente. En caso de que no desees utilizar el boiler, puedes conectar la salida del termotanque directamente al servicio de agua caliente. Debes fijar la estructura buscando el punto donde el colector reciba los rayos solares la mayor parte del día. La orientación que se recomienda es la sur, sin embargo, depende de las condiciones del lugar. Para la colocación del herraje, sigue las instrucciones del proveedor, ya que cada uno tiene sus propias especificaciones. Para las conexiones de plomería, revisa tus clases. Con ellas seleccionarás el material a emplear: tubería PVC, de cobre, galvanizada o de acero negro.